le damos la bienvenida a este primer programa de Escudriñando las Escrituras de nuestra octava temporada. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente y de que ustedes puedan acompañarnos. Les agradecemos por disponer de este tiempo. Y bueno, muchachos, ¿cómo se sienten de haber regresado? Feliz, contento de poder acompañarlos una vez más y qué más iniciando esta octava temporada, ¿verdad? Qué montón, ya bastantes, qué hace que empezamos, ¿verdad? Ya abajo, todo el camino que hemos recorrido hasta hoy, bueno, aquí estamos en la octava temporada, suena fácil, pero bueno, fue un gran trabajo y espero que puedan acompañarnos esa octava temporada y bueno, muy feliz, muy contento. No, igualmente, creo que el sentimiento es mutuo de poder estar compartiendo una vez más micrófonos aquí con ustedes, una octava temporada ya. Y así es, como dice Jeffrey, ya han pasado bastante tiempo y ha pasado bastante agua en este río, ¿verdad? Empezamos en pandemia y hoy, gracias al Señor, estamos acá, pues continuando, ¿verdad? Con esta labor que es escudriñar las Escrituras y poder llevar a cada uno de nuestros hermanos ahí en casa y amigos que también nos ven, el mensaje, ¿verdad?, de la Escritura y pues con estos temas que estamos tocando miércoles a miércoles. Así es, este bebé ha crecido y le damos muchas gracias al Señor por permitirnos continuar aquí, por también el tiempo que Él nos permita continuar con más temporadas de Escudriñando las Escrituras y esa es su voluntad. Y bueno, entremos entonces en materia, que es lo que vamos a hablar. La temporada anterior estuvimos hablando acerca El El Espíritu Espíritu Santo. Santo. del Espíritu Santo, es correcto. Nos dimos a la tarea de conocer acerca de la tercera persona de la Trinidad, nuestro Dios Espíritu Santo, de la manera en que Él obraba tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y aprendimos mucho acerca de nuestro Paracletos, ¿verdad? Aquel que ha sido llamado a caminar a nuestro lado, que es nuestro ayudador, que está con nosotros. Pero entonces ahora nos hacemos algunas preguntas y en este programa vamos a cerrar tal vez esta etapa que tuvimos del Espíritu Santo y vamos a terminar hablando cómo es que el discípulo de Cristo puede escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Sigue hablando el Espíritu Santo en nuestros días como lo vimos en la temporada anterior que lo hacía tal vez en el Antiguo Testamento o que lo hacía en el Nuevo Testamento? Y si es así, ¿de qué manera lo hace? ¿Y cómo puede el creyente de hoy, el discípulo de hoy, identificar que realmente lo que está escuchando es la voz del Espíritu Santo? Porque hoy en día hay quienes dicen hablar de su parte, pero entonces, ¿cómo puede el oyente estar seguro de que realmente esa persona está hablando como un instrumento usado por el Espíritu Santo? De esto es de lo que vamos a estar hablando en el programa de hoy. Así es, y un tema bastante importante creo que abordar, ¿verdad? Como todos los temas que hemos estado abordando, pero sí con ese énfasis, ¿verdad? Esa importancia de cómo Dios nos habla, de qué forma nos habla. Y a la pregunta de si el Espíritu Santo sigue hablando en nuestros días, la respuesta es muy sencilla, sí, ¿verdad? Y dentro de las formas en las que Él nos habla, pues existe una variedad de formas en las que habla todavía el Espíritu Santo. Pero hoy vamos a abordar tres de estas formas en las cuales el Espíritu Santo nos habla y una de ellas, para empezar, es a través de la Escritura. La palabra del Señor nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura ha sido exhalada por Dios, su Espíritu está en toda la Escritura. Por lo tanto, eso nos deja ver que cada fragmento, cada palabra, cada historia que en la Biblia se narra, viene de parte de Dios. Es su Espíritu Santo influenciando al escritor en ese momento para escribir su palabra, para plasmar ahí su palabra. Entonces, básicamente, viendo esto, ¿verdad? De que es su Espíritu el que está ahí, entonces, y eso nos quiere dar a entender que cada vez que nosotros queremos escuchar a Dios, que cada vez que nosotros necesitamos de que Dios nos hable a nuestra vida, tenemos que ir hacia dónde? Las Escrituras. Hacia la palabra. Hacia la palabra, exactamente, porque ese es
el Espíritu de Dios está allí, su voz está allí. Entonces, ya había escuchado esta frase y la he escuchado ya mencionar varias veces aquí en nuestra congregación y me gusta porque es muy, muy cierta. Y es que si quiero escuchar la voz de Dios, ¿qué tengo que hacer? Abrir su palabra. Y si quiero escuchar la voz de Dios audiblemente, tengo que leer su palabra en voz alta. ¿Por qué? Porque es Dios el que está hablando en cada uno de los fragmentos que nosotros nos leemos en la Escritura. Si bien es cierto, es un hombre que está siendo el que escribe, ¿verdad? Pero es el Espíritu Santo de Dios el que está influenciando a ese hombre para que escriba lo que tiene que escribir. Tal vez a veces queremos como una experiencia muy, lo que nosotros podemos llamar o percibir como muy espiritual para escuchar la voz del Espíritu Santo, pero no le damos el peso y no nos damos cuenta lo realmente maravillosa que es la escritura y el trabajo que Dios empleó para poder hacerla llegar hasta nuestras manos. Sí, inclusive vemos a los apóstoles en sus escritos usando mucho el Antiguo Testamento. Vemos a Jesús mismo usando el rollo, ¿verdad? Ya en el templo. Entonces, eso nos da todo el respaldo de que la Biblia es la palabra de Dios. Que a lo largo de la Biblia, bueno, valga la redundancia, ¿verdad? Vemos cómo los mismos que están escribiendo usan la misma Biblia para respaldar lo que están diciendo. Incluso en 2 Pedro 1:21 dice lo siguiente, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Así que podemos asegurar que tenemos, bueno, una herramienta eh, confiable de las palabras de Dios, de lo que Dios ha querido plasmar, ¿verdad? De lo que Dios ha querido revelar en su escritura. Entonces, ¿cómo podemos escuchar a Dios hablar otra vez? A A través través de de la su escritura. palabra. A través de su palabra. Y esto es algo muy bueno también a traer a memoria, y es que la palabra de Dios es la verdad. No es una... algunas veces uno escucha a las personas mencionar que la Biblia sí es escrita por hombres, pero se olvidan de algo muy importante, que esos hombres fueron influenciados por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, lo que allí hay es verdad. Jesús dijo, perdón, santifícalos en tu verdad, sí, tu palabra es la verdad. Entonces, nosotros tenemos esa seguridad de que si vamos a la Escritura, si vamos a la Biblia, vamos a encontrar las verdades de Dios, las verdades que Dios quiso plasmar. Ahora, ¿qué pasaría si yo soy, pongamos un ejemplo, si yo soy pues el maestro de una institución, por decirlo algo así, y tengo un discípulo, bueno, una discípula que es Michelle, y yo me he tomado la tarea de escribir todas las cosas que Michelle necesita saber, y yo le digo, Michelle, mira, aquí tienes en este libro todo lo que tú necesitas saber acerca de la administración de este lugar. Me ha tomado cerca de 40 años escribirlo. He puesto aquí todo mis pensamientos, todo lo que tú necesitas saber. De ahí en fuera no hay necesario que sepas más, porque lo que necesitas saber acerca de esa tarea, aquí está. Porque yo te lo dejo porque voy a ir a un viaje. Bueno, Michelle recibe el libro y yo me voy. Pasado un tiempo, Michelle siente la necesidad, o pasa más bien circunstancias o adversidades en el lugar donde Michelle está en el instituto, y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con esto? Porque se me está saliendo de las manos todo lo que está pasando aquí. Y trata de llamarme y yo no le contesto. ¿Y si ahora qué hago? Porque no puedo solucionar estas situaciones. Necesito que el Isaac, el profesor, me instruya acerca de esto, que me hable acerca de lo que debo de hacer para poder solucionar esta situación. Y luego llego yo al instituto y veo que es una locura completa todo lo que está pasando. Y le digo, hey, Michelle, ¿qué pasó? No supe qué hacer. No tenía en mi mente la solución a las situaciones. Y por eso te llamé tantas veces y no me contestaste nunca. Michelle, te dejé todo escrito en este manual. Me tomó 40 años escribirlo y te lo dejé para que tú supieras qué hacer cuando no estuviera yo. Ahora, traspolémoslo a la escritura. El Señor ya nos escribió, tomó su tiempo
se tomó más de 1000 años para escribir la escritura, para escribir, perdón, su palabra. Usó a varios hombres para hacerlo y nos la dejó, la cerró y ahí está ya lista, ya completa, ya nosotros la tenemos completa. Y muchas veces decimos, Señor, háblame, háblame, Señor. Pero el Señor está, ahí está. La tienes ahí guardada en tu escritorio, la tienes ahí guardada en tu librero. Ahí está mi palabra, ahí está lo que necesitas. Ahí está mi voz, pero solamente necesito que tú la abras. Y eso es algo que muchas veces nos pasa, que queremos que Dios nos hable, pero a donde menos recurrimos es a su palabra. Y cierta vez a un joven le pasó eso. Quería escuchar la voz de Dios y decía, Dios, si tú eres real, yo quiero que me hables. Y este joven abrió la escritura y justamente el Señor le habló a través de la escritura. Entonces, ¿por qué nosotros teniendo una herramienta o sí, una herramienta o la palabra de Dios escrita, nos cuesta tanto muchas veces poder ir y decir, Señor, quiero que me hables hoy, voy a leer tu palabra? Que muchas veces lo que queremos es tener un momento ahí místico, Místico, ¿verdad? mágico, Que Dios maravilloso. baje aquello y todo se mueva y yo quiero que tú hagas esto, Ujú. a donde realmente lo que hay que hacer es Escuchar una voz de abrir, ultratumba. abrir la Biblia y leer, ahí Él nos va a hablar. Nos va a Exacto. hablar y cuando nosotros estamos leyendo la Biblia y sentimos esa confrontación, sentimos esa paz, sentimos alegría, depende de lo que leamos, ahí es el Señor hablándonos, ahí es el Espíritu Santo hablando. Mm, Incluso, perdón, en Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ese es Jesús hablando, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces, nosotros no tenemos que tener miedo a la hora de leer las Escrituras porque decimos, bueno, pero no las voy a entender. No, el Espíritu Santo que mora en usted, que mora en mí, que mora en cada uno de nosotros, que mora en cada uno de los hijos de Dios, le va a hacer entender las Escrituras. Le da esa sabiduría que necesita para poder entender las Escrituras. Claro que sí, pero hay un porcentaje tristemente grande de creyentes que no van a la palabra. Y también parte del propósito de este programa es cambiar un poquito eso y es motivar el corazón de los discípulos de Cristo a que vayan a donde podemos encontrar esas enseñanzas de nuestro Maestro, a la palabra. Y Jesús dijo también que el Espíritu Santo tomaría de lo de Él para dárnoslo a conocer a nosotros. Entonces, todo lo que Jesús quería que nosotros como sus discípulos aprendieran nos es enseñado a través de su palabra por el poder del Espíritu Santo y no tenemos que tener dudas de ir ahí a la Escritura si queremos escuchar la voz fiable del Espíritu Santo, porque es la manera más segura en la que podemos decir, sí, esto definitivamente ha sido dicho por el Espíritu Santo. Amén. Así no nos engaña nadie. Amén. Pero bueno, hay también otra manera en la que el Espíritu Santo habla, y es a través de los profetas. Todo lo que los profetas dijeron fue inspirado o guiado por el Espíritu Santo. En la temporada anterior hablamos de cómo el Espíritu Santo venía sobre determinadas personas y los dotaba de poder y capacidad para hacer diferentes cosas, y entre esto también hablamos de los profetas, de cómo el Espíritu Santo les daba poder, sabiduría y capacidad para hablar al pueblo, para exhortar al pueblo, para advertir al pueblo y también para darles un mensaje de esperanza. Pero si nos ponemos a ver de dónde sacaban los profetas este mensaje, ¿qué era el mensaje que ellos transmitían al pueblo? Y justamente en la primera clase de la Escuela de Obreros, que por cierto acabamos hace poquito de iniciar y estamos hablando acerca de los profetas, el pastor nos decía que los profetas no eran originales en su mensaje, no llegaron a decir algo ahí de su invención ni hablaban acerca de ellos mismos. Ellos lo que hablaban era un mensaje extraído, inspirado o derivado de la parte de la palabra que ya estaba presente, ¿verdad? Que ya estaba revelada, que era la ley. Entonces, todo lo que los profetas hablan está basado también en la palabra de Dios y en la ley. Así es que cuando alguien viene hoy en nuestros días a hablarnos en nombre del Espíritu Santo,
con, con la premisa de que tiene el ministerio profético, la manera en que el creyente puede pensar que esto es una realidad es si el mensaje que esta persona está dando está basado en la Escritura. Porque hay quien actualmente, diciendo que tiene el ministerio profético, se divorcia completamente o divorcia su mensaje de la Escritura y da una nueva revelación. Y lo cierto, hermanos, es que no puede existir una nueva revelación. El canon ya fue cerrado y a la Escritura no se le puede quitar ni añadir. Entonces, cuando alguien nos está hablando en nombre del Espíritu Santo, pero está dando un mensaje que está en contra de lo que la palabra dice, esa persona no está siendo usada por el Espíritu Santo, está siendo usada por otro espíritu. Les puedo poner un ejemplo. Hay actualmente un falso maestro que enseña que Jesús pecó para minimizar tal vez el hecho de nuestro pecado. Esto evidentemente es una falsa enseñanza y esta persona no puede ser realmente un profeta, porque la palabra misma nos dice que Jesús jamás pecó, que tenemos un sumo sacerdote que nos comprende porque fue tentado en todo, pero sin pecado. El que no cometió pecado fue hecho pecado a causa de nosotros mismos. Entonces, cualquier mensaje que vaya en contra de las premisas que encontramos en la Escritura definitivamente no es la voz del Espíritu Santo. Amén. Incluso siguiendo con esa idea de que piensa que Jesús pecó, no tendría ningún, ¿verdad?, sentido el que Jesús haya sido el cordero sin mancha, sin arruga, el cordero preparado para el sacrificio si él hubiese cometido pecado. La Biblia nos dice que él fue sin pecado, sí se hizo pecado, pero no pecó. O sea, el hacerse pecado no quiere decir que se hizo pecador, sino que tomó todos nuestros pecados y los llevó sobre él, ¿verdad? Pero sí, eso es un pequeño paréntesis nada más ahí acerca de eso. Sí, de hecho hay que tener mucho cuidado porque hoy en día se da mucho eso. Y una forma de identificar de verdad este tipo de mensajes erróneos, ¿verdad? Es que hablan en yo hice esto, donde en realidad, o sea, si queremos ver una persona que realmente habla, ¿verdad? Que la voz del Espíritu Santo a través de esa persona es una persona que más bien se quita él, se hace para atrás y dice, no, es que el Señor, y exalta al Señor en su forma de hablar, exalta al Señor en su forma de predicar, exalta al Señor, no se exalta a él mismo. Entonces, el Espíritu Santo, sí, claro, sí habla. Y los profetas de hoy en día, o sea, hablan el mensaje correcto, recto de la Escritura. No la tuercen, no usan un versículo fuera de contexto, sino que 100% a la palabra. Si tienen que exhortar, exhortan con la palabra. Si tienen que motivar, motivan con la palabra. No es de yo, sino desde el Señor mismo. Eso es completamente cierto. De hecho, si vamos a los profetas del Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que ellos no hablaban acerca de ellos mismos. Siempre la idea era transmitir el mensaje de Dios. Entonces, actualmente la persona que desempeña un verdadero ministerio profético es aquel que enseña, exhorta e instruye en la palabra de Dios. En Primera de Juan 4, del 1 al 3 nos dice, queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene y efectivamente ya está en el mundo. Entonces, toda persona que nos enseña algo que es contrario a lo que la Escritura nos dice, definitivamente es un espíritu contrario al Espíritu de Dios. Sí, y justamente la palabra profeta tiene un significado, ¿verdad? Y es portavoz, y es un mensajero de Dios. Es aquel que transmite fielmente el mensaje que Dios le ha dado. Muchas veces escuchamos a algunas personas hablar que se autodeclaran o se autodenominan profetas, y cuando hablan, no hablan algo que está acorde a las Escrituras, no hablan algo que está fundamentado en las Escrituras, sino que muchas veces es utilizado
para manipulación, para hacer caer en a las personas en prácticas que van en contra de las escrituras. Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros también, muy importante, y volvemos al punto inicial, que es el de leer la escritura, porque ahí es donde nosotros encontramos la guía que nosotros necesitamos para poder discernir los espíritus también y aquellos a quienes nos hablan a nosotros y saber si su mensaje es real, viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque yo lo peso en la escritura y digo, oh, espera, esto no es así. El Señor no me está demandando estas cosas que esta persona me está demandando. La Biblia lo habla de otra manera. Pero ¿qué voy a hacer yo si no tengo el recurso, si no me he alimentado, si no he estudiado, si no he escuchado la voz de Dios a través de la escritura? Voy a caer en En el engaño. en el engaño exacto de estos falsos profetas. De hecho, Pablo le hace la advertencia a Timoteo, ocúpate de la sana doctrina. Y eso es más adelante, dice, porque van a ver, no sea que caigas en engaños, Ujú. ¿verdad? Y la Biblia una y otra vez nos da esas advertencias. Así es. Entonces, ¿cómo vamos como decía mi esposito, cómo vamos a tener las herramientas nosotros para saber que estamos escuchando un falso mensaje si no conocemos el verdadero mensaje? Y eso es súper importante. Nosotros como discípulos de Cristo tenemos no solo el recurso, sino la responsabilidad de poder ir a la Escritura, de conocer el mensaje verdadero que Cristo nos dejó y poder así pesar lo que escuchamos. La razón por la que muchos falsos maestros actualmente tienen una cantidad enorme de seguidores es porque tristemente el creyente de hoy no conoce la Escritura. Primera de Corintios 12:3 nos dice, por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, definitivamente va a ser fiel a lo que su palabra dice. Amén. Y también una manera en que podemos pesar que una persona sea un verdadero profeta o no, es a través del testimonio que esta persona da. Eso es evidencia de que el Espíritu Santo está morando en esa persona, ¿verdad? No solamente el conocimiento que tenga o que hable muy bonito, sino qué nos dice la vida personal de ese maestro. Mateo 7:15 nos dice, cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Entonces el testimonio de esa persona también es algo sumamente importante, no solamente el mensaje que transmite. Amén. Y bueno, eso es muy importante, el poder, bueno, porque es muy difícil también. Ahí dice que son lobos disfrazados de ovejas. Creo que si no tenemos muy bien desarrollada nuestra visión, ¿verdad? Podemos caer presas de estos lobos vestidos de ovejas. Entonces, muy importante, y seguimos recalcándolo, que la única forma en la que nuestros ojos sean abiertos es a través del estudio, ¿verdad? Del conocimiento de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios a través de la escritura. Yo creo que mientras más fortalezcamos personalmente nuestra propia relación con el Espíritu Santo, más fácil nos va a hacer discernir este tipo de cosas. Amén. Así es. Y para seguir avanzando, hilando la idea, hay una tercera forma en la que el Señor o el Espíritu Santo nos habla y es a través de la iglesia. Y ese punto es muy importante porque, como mencionábamos en la temporada pasada, Sí. el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Ya no como en el Antiguo Testamento que venía como de visita, por decirlo de una forma, no, ya Él mora en nosotros, ya nosotros somos templo. Su iglesia es templo del Espíritu Santo. Y si de verdad, o sea, y podemos medirlo eso también, como medíamos a las personas, podemos medir una iglesia también. Si es una iglesia sana, si es una iglesia que camina en la sana doctrina, que sus pastores o sus encargados, sus líderes principales, predican conforme a la palabra. Eso es una iglesia candidata 100% a que el Señor hable a través de ella. Vamos a ponerles un ejemplo, ¿Qué pasa si vamos a un lugar, verdad, y llegamos y el lugar está feo, está sucio? Vamos a ir no sé, a dar una conferencia a una familia, a hablar con una familia y resulta que en la familia nadie se habla, todos están así encerrados en el cuarto. No es un lugar agradable.
para hablar, es un lugar donde uno llega y quiere irse. Yo creo que si pasamos esto a la parte espiritual, podemos aplicarlo igual. Si el Espíritu Santo viene a una iglesia y la iglesia no está unida, está en pleitos, no está basada no tiene ese fundamento en la Biblia, yo creo que ahí no habla. Entonces, para poder medir una iglesia donde el Señor realmente hable, ¿verdad? Tenemos que ver todo ese tipo de cosas. En Hechos 13:2, ¿verdad? Ahí vamos a hablar voy a hablar un poquitito de contexto. Ahí está una iglesia unida. Hay una iglesia que dice que está orando y que estaba ayunando y ahí el Espíritu Santo habla. Dice, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Pero si vemos el contexto de la iglesia que estaba haciendo, no era una iglesia que estaba ahí sentada esperando a ver que el Señor háblanos y ahí sentados esperando, no, sino que dice que ellos estaban en oración y estaban unidos, o sea, estaban ahí, ¿verdad? Ayunando, orando y ahí había una intervención del Espíritu Santo que él habla y dice, bueno, traigan a esos dos. Entonces, podemos medir ese tipo de cosas, ¿verdad? Podemos medir una iglesia a la que el Señor habla constantemente, que visita constantemente para darle mensajes. Y sí, es una iglesia, tiene que ser una iglesia sana, una iglesia que practique las ordenanzas, como vimos en temporadas anteriores, que sea una iglesia basada 100% en las escrituras. Y es que siempre vamos a aterrizar en eso, ¿verdad? En las escrituras. Como mencionábamos en la temporada anterior, nosotros no tenemos que tener duda de que cuando hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y hemos experimentado el nuevo nacimiento, tenemos la guía del Espíritu Santo. La iglesia de Dios verdadera tiene la guía del Espíritu Santo, así es que todas las decisiones que la iglesia tome van a ser guiadas por ese Espíritu de Dios. Y aquí lo vemos cuando Él dice lo que decía Jeffrey, apártenme a Bernabé y a Saulo. Es una decisión que no tomó la iglesia, porque dijeron, no, es que ellos son buenos y aptos para hacer esto, sino que es el mismo Espíritu Santo el que los llama para esta labor y actualmente sigue siendo así. Nosotros si estamos aquí, no es porque tengamos algo particular que alguien haya dicho, sí, mándenlos a ellos a hacer eso. El Espíritu Santo nos ha dado, y ya hablamos acerca de los dones y los talentos que el Espíritu Santo también nos da, y Él nos llama a desempeñar diferentes labores dentro de la iglesia. Entonces, la iglesia también es guiada en sus decisiones por el Espíritu Santo y así es una manera en que podemos escuchar su voz. Sí, y también como hasta, habla a través de los hermanos para edificación de nuestras vidas. Muchas veces nosotros podemos estar pasando adversidades y dificultades y este hermano llega y nos ve, a ti te pasa algo y nosotros, es tan evidente que me pasa algo así, hermano. Y ya nos da una palabra conforme a la palabra de Dios. Entonces Él nos lleva a las escrituras y nos dice, esto dice el Señor. No digo yo, esto dice el Señor. Y estas son las promesas de Dios para lo que estás enfrentando. Y nosotros somos edificados a través de esa palabra que vino por parte de un hermano de nuestra congregación. Pero ¿qué pasa? Muchas veces se habla en las iglesias y lo que hay no es para edificación de la iglesia o del cuerpo de Cristo, sino es muchas veces para llevar a la confusión o al engaño y a prácticas que no son impuestas por Dios o dadas por Dios, sino que nos llevan a equivocación, a error, a cosas que no están de acorde a la voluntad de Dios. Pero por ahí es donde nosotros debemos de también tener ese discernimiento y entender cuándo algo viene de Dios y cuándo no viene de Dios. Y otra vez, nos liga. Estos dos puntos que hemos hablado después de la palabra, de cómo el Espíritu Santo nos habla, ¿verdad? Que primero fue la palabra, luego los profetas y luego a través de la iglesia, esos dos puntos, los profetas y la iglesia tienen mucho que ver con el primer punto de Espíritu Santo nos habla a través de las escrituras. ¿Por qué? Siempre va a desembocar Porque ahí. todo cae ahí mismo, en ese punto, en lo que Dios ya ha dicho. Es que ese es el tema. Dios ya habló. Yo no voy a recibir nueva revelación de parte de Dios. Si va a pasar algo cuando yo leo las escrituras, y es que sí voy a recibir nueva revelación, sí. ¿Por qué? Pero ya está. Dios la dejó.
yo la estoy recibiendo nueva porque ahora la estoy entendiendo. Entonces estoy recibiendo esa nueva revelación, porque para mí ahora ya es claro lo que Dios está diciendo. Entonces sí hay nueva revelación de parte de Dios, pero de la que ya Él dejó. Entonces esa nueva revelación es el entendimiento que ahora yo tengo acerca de la palabra, acerca de la escritura, acerca de lo que ya Dios dejó a través de su Espíritu Santo para que yo entienda, para que yo conozca. Entonces es allí donde yo debo de agarrarme, ¿verdad? Y entender que si no voy a la palabra, si no voy a las palabras de Dios ya dejó y a lo que Él quiere que yo conozca, yo voy a desconocer todo lo demás, porque no puedo vivir mi vida en base a lo que yo pienso, a lo que yo creo y a lo que yo empiezo a crear. Y es que hay algo que sucede hoy en día, y es que muchas personas consumen pensamientos de diferentes religiones o denominaciones o diferentes líneas de pensamiento y hacen de ello todo una solo, o su creencia más bien. Entonces toman de todo y hacen su creencia y a partir de ahí entonces se hace lo que llamamos nosotros vulgarmente un arroz con mango, ¿verdad? Entonces empezamos a creer, empiezan a creer infinidad de cosas, pero nada apunta realmente a lo que Dios ha dicho. Y muchas veces los escuchamos hablar, incluso lo que dicen es, mira, parece, es verdad, parece sacado de las escrituras, pero luego le añaden otra cosa que ya se sale, ¿verdad? Entonces, por ahí también hay que tener mucho cuidado porque incluso pueden estar en nuestras congregaciones también. Sí, también otro cuidado que hay que tener en cuanto como iglesia a hablar, que el Señor me dijo, es en las emociones, Ujú. porque yo puedo hablar desde mis emociones un mensaje que no es del Señor. Ahora, si yo voy a las escrituras, leo un mensaje, ese mensaje me emociona, pero es un mensaje que viene en las escrituras, entonces yo voy a dar ese mensaje porque me emocionó darlo y yo siento que tengo que darlo. Ahora, es muy diferente eso desde mis emociones, desde algo, una emoción ahí, Sí. a hablar, no, es que el Señor me dijo que eligiera Ujú. Isaac, pero no hubo un respaldo bíblico, no hubo un respaldo, no hubo algo que yo agarré anteriormente, yo mira, este mensaje me emociona, yo dárselo a Isaac. Ujú. ¿Por qué? Porque quizás está pasando una mala situación, tiene algo, entonces yo me emociono dárselo, a venir todo emocional, Isaac, no es que el Señor me dijo que le dijera que usted se va a levantar, que usted va a ser Exacto. próspero y que usted le va a ir muy bien, y Y resulta que pasa al todo lo final, y contrario. al final más bien le terminó peor. Entonces, Entonces, y eso me lleva a mí, por supuesto, a decir, si eso que me dijo viene de Dios y pasó esto, entonces Dios, ¿qué pasó? Como lo que me prometiste. Y entonces ahí es donde tenemos que tener un cuidado especial, porque no podemos obrar, a veces hasta por una buena intención. Sentimos de nuestro corazón decirle y uno, le digo, no le digo. Y a veces hasta se le sale, ¿verdad? Pero tenemos que pesarlo, si de verdad viene del Espíritu Santo o es una emoción que yo quiero expresar porque lo aprecio mucho, porque le quiero y quiero que salga de esa situación, entonces yo le digo algo y como decimos, ¿verdad? Metí la de andar, porque no era algo que provenía de parte de Dios, sino era una emoción que brotó nada más en el momento. Hasta en el ámbito personal, cuando nosotros queremos tomar decisiones de nuestra propia vida y queremos buscar esa guía del Espíritu Santo, a veces también nos puede suceder que queremos por un lado que el Señor nos guíe, pero por otro lado como que se haga lo que yo quiero. Entonces nuestras emociones a veces nos pueden engañar y llevarnos a pensar que mi propio deseo es la voz del Espíritu Santo. Entonces ahí debemos pesar también si realmente lo que yo quiero que suceda tiene un respaldo en la escritura y si la decisión que voy a tomar está dirigida por lo que me dice la escritura o es contraria. Si es contraria, definitivamente esa voz no pertenece al Espíritu Santo. Entonces recordemos que la palabra también es esa lámpara a nuestros pies que ilumina nuestro camino todos los días para que podamos andar de una forma agradable a Dios. de hecho, en ese tercer punto, el inicio es una iglesia sana. Si queremos, o sea, si el Espíritu Santo va a hablar o habla a través de la iglesia tiene que ser una iglesia que camina en la sana doctrina, que le teme a las escrituras, que es amante de las escrituras, que sus mensajes son 100% bíblicos, no es un mensaje ahí una hora y apenas un versículo bíblico, sino que cada punto se respalda con un versículo, ya entonces uno tiene como esa paz de que mira, si este es un mensaje del Señor, ese es un mensaje, por eso es que
y vuelvo y repito esa importancia, una iglesia basada o que su estructura esté basada en las escrituras. Un pastor, ¿verdad? En este caso el de nosotros, sabemos que es un pastor 100% bíblico, que sus líderes sean personas amantes de la Biblia, amantes de las escrituras, que todos sus miembros en general sean temerosos a la palabra, sean estudiosos de la palabra, la estudien, y no solo estudiarla, sino practicarla. Vivirla. Y eso da frutos, y es fácil de ver, eso va a dar frutos. Entonces, si el Espíritu Santo ha hablado, y sí habla hoy a través de la iglesia, a través de sus miembros, porque somos ese templo, somos el templo del Espíritu Santo, y si está acomodado y está bonito, ahí se va a quedar hablando siempre. Así es. Y para ir cerrando, Ezequiel 36:27 nos dice, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Entonces, queremos motivarles en este programa a que si usted es una persona que ama la palabra, la ame todavía más, la escudriñe todavía más. Ese es el propósito de este programa, que podamos ir a esa esencia del Señor. A través de la Escritura podemos conocerle y no solamente adquirir conocimiento, sino que esa palabra se haga vida en nosotros todos los días, que pueda ser reflejo en nosotros de un cambio. Entonces, si es usted una persona que ama la escritura, maravilloso, busque de ella cada día más. Y si es una persona que por el contrario, como decía mi esposo hace un rato, es de los que dicen, no, es que yo no leo la Biblia porque no la entiendo muy bien, no tenga duda de que si usted tiene el Espíritu Santo, tiene la guía del Espíritu Santo también para comprenderla y para obedecerla. Así es que les damos las gracias por habernos acompañado a lo largo de esta transmisión y les pedimos que se sigan conectando con nosotros cada miércoles de por medio, porque vamos a estar hablando temas bien interesantes a lo largo de esta temporada. Esperamos que sean de edificación para todos ustedes y esperamos también que este programa haya sido de mucha bendición para sus vidas. Si quiere No, despedirse. sí, no, buenísimo. Volver a las escrituras siempre va a ser nuestra mejor arma, nuestro mejor refugio, nuestro mejor todo. Y como dice Hebreos 3:15, ¿verdad? Si cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón, sino que tener ese corazón dispuesto siempre a querer escuchar lo que el Señor tiene que decirnos. Amén. Entonces, hermanos, ya saben, si quieren escuchar la voz de Dios, ya el Señor nos dejó todo lo que nosotros necesitamos escuchar acerca de Él y conocerle a Él. Así que nos despedimos y les damos las gracias por haber estado con nosotros y los esperamos en un próximo capítulo de Escudriñando las Escrituras, la voz de Dios al corazón. Bendiciones a todos.